Bueno, tenemos varios temas para tratar, Guille. Por un lado, hay un tema que es de interés, aquellas embarazadas que ya pueden inscribirse para darse su vacuna y todas las dudas que esto genera. Y por otro lado, una puntita de lo que empezamos a conversar con Avinas, que tiene que ver con la fertilidad masculina y femenina. Bien, yo quería arrancar con Liliana Boto, que se dedica a embarazo de alto riesgo, y quería preguntarle acerca de estas vacunas contra COVID-19 y el impacto que tiene en la mujer embarazada y qué evidencia clínica o científica hay en el uso de estas vacunas para las mujeres embarazadas en cualquier periodo del embarazo. Evidencia, en primer lugar, ninguna. O sea, no hay evidencia de nada. Con las vacunas no hay ninguna evidencia, porque no hubo tiempo de estudiar nada. Yo estaba escuchando lo que ustedes presentaban, que la ciudad de Buenos Aires se va a poner a ver la combinación. ¿Cuánto tiempo puede llevar esa investigación? Un tiempo enorme. O sea, no les da el tiempo de investigación. Lo que sí se sabe que en los primeros ensayos se habían excluido a las embarazadas y a los niños, como se hace en todos los ensayos. Pero ante el riesgo y ante la muerte de embarazadas por el COVID, se decidió que era más importante vacunar a las embarazadas, porque eran una población de riesgo. No de riesgo aumentado, porque ahí hay una confusión, ¿no? Si uno lo coloca dentro de un grupo y dice, bueno, de todas las embarazadas que en este momento puede haber, hay un impacto en el COVID, y por supuesto porque también hay mucho menos embarazadas con otro tipo, porque como bien decía el profesor de la India, o vemos acá, el número de embarazos disminuyó durante la pandemia. Entonces hay un aumento relativo en relación al COVID, porque es una de las patologías más asociadas en este momento. Pero que produce muerte, sí, la produce, por lo tanto es necesario cubrir a las embarazadas. Y ahí entró la duda con qué tipo de vacunas. Entonces, con las vacunas, nosotros en general en el embarazo, parece una cosa controversial, ¿no? Porque en el embarazo se trata de no dar vacunas que tengan algún tipo de actividad viral. O sea, es preferible a uno de los otros componentes, no las del ARN, que tampoco son muy conocidas para eso. Bueno, pero date cuenta que hoy una de las vacunas que dicen que estaría más recomendada sería la Sinopharm, que es a virus inactivado. Exactamente. Pero en realidad, como yo le digo a las embarazadas, vacúnense con lo que hay, porque en realidad lo que tienen que hacer es vacunarse. ¿Y esa inmunidad se pasa de la madre al bebé? Pasa de la madre al bebé, todavía no está estudiado como para ser publicado, de haber encontrado en cordón umbilical anticuerpos. Lo que sí se sabe positivamente que pasa por la leche, o sea que la mujer genera anticuerpos y los anticuerpos se los va a pasar por leche. Y otra cosa también que hay duda es en la edad gestacional. En la vacunación sucia, que es la que sucedió en Estados Unidos cuando mujeres que estaban en el primer trimestre y no sabían que estaban embarazadas, esas sirvieron de estudio para saber qué pasaba con la vacuna en el primer trimestre del embarazo. Y apareció aumento en esa población específicamente, un aumento de la cantidad de abortos. Entonces, una de las recomendaciones, entre comillas, depende del lugar de riesgo que esté la persona, la mujer, ¿no es cierto? Si está en la India, yo vacunaría hasta los gatos, los perros, porque imagino lo que es eso, donde no hay nada, ni distanciamiento, ni nada. Pero yo preferiría dejar las primeras 10, 12 semanas de embarazo libre de vacuna, porque estamos hablando de que es el momento de desarrollo embrionario. Entonces, cuando no hay seguridad, que no se ha hecho ese estudio específicamente y marcó esa diferencia, sería una recomendación. En general por arriba de las 15 semanas. Hay algunos que dicen por arriba de las 20. No, entre la 15 y la 20 ya el bebé está desarrollado, por lo menos todos los órganos están. Pero las primeras semanas de gestación sería preferible, sabiendo que está embarazada, no vacunarse. Pasar unas semanas más. Vos ves muchos pacientes, obviamente de embarazo de alto riesgo, pacientes con trombofilia, embarazadas que son pacientes en este caso porque tienen trombofilia. ¿Le indicás la vacuna y cuál vacuna no le indicarías? Pacientes con trombofilia, digamos, específicamente una mujer que tenga un síndrome trombofílico y embarazo, la vacuna que no habría que indicarle por el hecho de los antecedentes fue la de AstraZeneca, que es la vacuna que se publicó más la situación de trombosis. Pero igualmente tengamos en cuenta que la trombosis con AstraZeneca es de 1 en 40.000, mientras que el contagio por el COVID es muy superior. Así que en realidad no son tanto los casos, lo que pasa es que los pocos casos que sucedieron fueron publicados. Sí, cambia las series. Algunos dicen uno cada 100.000, hay otra serie en Noruega que dice uno cada 26.000. Claro, por eso. Entonces depende de cuándo se presentó en cada lugar. La publicación fue una en 200.000. Una en 200.000. Una en 200.000. Por eso, y depende. para agregar algo de lo que decía Liliana,
si bien no se incluyó en ningún ensayo clínico a pacientes embarazadas, sí en el enrolamiento de Pfizer hubo 26 pacientes que ya estaban embarazadas y 13 en el de Moderna. Esas 39 pacientes no tuvieron ningún tipo de complicación. Y la semana pasada el New England publicó más de 3.000 embarazadas que se dieron la vacuna sin saber que estaban embarazadas, y en esas 3.000 no hubo ninguna diferencia entre la embarazada y no embarazada. Bueno, esos son en principio unos buenos primeros datos, ¿no? Ahora, quiero preguntarte, y cuando pregunto sé que es con la información que contamos hasta ahora, si hay alguna asociación entre versiones más graves de COVID en algún momento del embarazo en particular o no. Mira, nosotros hemos tenido fundamentalmente a nivel del hospital, por supuesto que es donde uno ve las pacientes. En este momento llevaremos cerca de 200 mujeres positivas que hemos atendido. Hemos visto embarazadas con COVID de cualquier edad gestacional, sea primero, segundo y tercer trimestre, cualquiera de los trimestres del embarazo. Lo que nosotros vimos solamente en muy pocos casos tuvieron necesidad, solamente 1 o 2 pacientes necesitaron terapia, o sea, insuficiencia respiratoria severa. Gracias a Dios en nuestro hospital no tuvimos ninguna muerte. Las otras pacientes, la mayoría tuvieron neumonías, muchas neumonía leve, y otras neumonía un poco más severa que necesitaron utilizar un helmet, por ejemplo, para aumentar la oxigenación. Y la mayoría que detectamos son asintomáticas. O sea, como todas son hisopadas en el momento que vienen a tener familia, la mayoría han sido asintomáticas. Ahora, se dice que tanto las embarazadas como los pacientes fuera del embarazo, en general, la población en general, con 2 factores de riesgo fundamentales, que es diabetes e hipertensión, son las que tienen el camino más abierto para el ingreso del virus y la reproducción del virus intracelular. Liliana, vos ves muchos pacientes, ves pacientes de alto riesgo y no tantos. ¿Cuál es el índice de aceptabilidad de vacunarse y cuántas pacientes te dicen que no quieren vacunarse y por qué no quieren vacunarse? No, en realidad nosotros no tuvimos esa experiencia de que nos digan que no quieren vacunarse, todo lo contrario. Yo creo que la mayoría de los pacientes llamaban para ver si se podían vacunar. O sea, no decir, me quieren vacunar y no quiero, sino me puedo vacunar. O sea, la pregunta era por el positivo, ¿no? Claro. Me puedo vacunar y por supuesto, todos preguntan, ¿con qué vacuna? Les vuelvo a repetir, como no hay un estudio tan amplio y muchos hablan y pocos saben, entonces se dicen muchas cosas. La única realidad es, si yo homologo a la vacunación en general en el embarazo, la indicación que se hace en general en el embarazo, nosotros vacunamos siempre por arriba de la semana 15. Vacunamos la vacuna de la gripe todos los años y por arriba de la 20 el resto de las vacunas. O sea que hay algo general que uno tiene en cuidado en la gestación. Pero en esta situación y en el medio de una pandemia hay que priorizar cuál es el riesgo mayor. Si el riesgo mayor, mañana viene este problema de la tercera ola, que es la que están anunciando, y el señor ministro de Salud de la ciudad está hablando de que podría haber una tercera ola, bueno, eso es un riesgo muy importante. Entonces, fundamental es vacunarlas lo antes posible, o sea que la población de mujeres jóvenes, que ya sea porque van a fertilidad, que sabemos que tienen la potencialidad del embarazo, estén vacunadas. Me quedé pensando, recién mencionaste que preferentemente no aquellas vacunas de virus inactivado, pero que se considera en este caso mejor, por ejemplo, la Sinopharm. Pero ¿qué pasa con las de ARN mensajero? Bueno, eso es otra situación, porque las de ARN mensajero, de por sí, tú sabes que todo lo que es ARN mensajero, que tiene que hacer duplicación dentro del organismo, ese ARN, para poder codificar la defensa al virus. O sea, es un mecanismo de codificación cuando uno ingresa con ARN dentro del organismo, ¿no? Que tiene que despertar la codificación anti el germen que uno le ponga o lo que uno quiera hacer. Entonces, uno que dice, eso está actuando sobre lo que es el genoma, entre comillas, o sea, estás tomando los códigos que están dentro del organismo. Y como tenemos un ser en gestación y en formación, nadie sabe qué puede pasar, si hay algún pasaje, si hay alguna influencia sobre lo que puede pasar con el feto. Por ejemplo, del COVID, que se sabe que el COVID produce muy poca viremia, o sea, muy poco virus circulante en sangre. Ajá. El COVID fundamentalmente está a nivel respiratorio y muy poco circulante en sangre. Entonces, no encontramos las embarazadas COVID que el riesgo de pasaje transplacentario. Es muy poco, no se pudo comprobar hasta el día de hoy. La mayoría es contaminación y no pasaje transplacentario. Entonces,
Lo que sí se piensa y que se está estudiando y están estudios más avanzados. Hoy había una reunión internacional muy importante con estas conferencias, el profesor Romero de Estados Unidos, que cuando quieras contactarlo, te lo voy a contactar porque es una eminencia en todo lo que es el área perinatal en investigación. Justamente están hablando de los cambios de codificación a nivel de placenta que puede provocar el COVID y que eso estaría impactando en funciones de ese feto recién nacido en el futuro. O sea, hay cambios que hoy no vamos a saber. No pasa por la infección, pasa por lo que puede decodificar del esquema de códigos que tiene ese niño que se va a formar para el futuro, ¿no? Claro. Esas son todas las Me historias. imagino que ya han nacido muchos chicos de madres vacunadas. ¿Toma muestra de esa sangre de cordón del bebé para saber si tiene cantidad de anticuerpos importante? Bueno, nosotros no, porque en realidad de las nuestras todavía, en realidad los que nacen son niños de positivas, no de vacunadas, porque todavía Pero no recién tenemos ahora. vacunadas, recién ahora están vacunando. Sí que lo han hecho internacionalmente, por eso dicen que hay pasaje de anticuerpos para el feto dentro de la vida intrauterina en vacunadas, inclusive en mujeres que se han enfermado en el tercer trimestre. El chico tiene anticuerpos de los que formó la madre durante la enfermedad de la madre. O sea que hay pasaje transplacentario de anticuerpos. Si lo hay de la enfermedad, tiene que haber de la vacunación, cuando la mujer forma los anticuerpos. Ahora, esto quizás es hasta más complejo de responderme. Me vas a decir, pero Agustina, te dije que no hay estudios. Pero me pregunto, digo, si una mujer se vacuna antes del embarazo, si igualmente se pueden pasar esos anticuerpos. Bueno, lo que pasa es que el pasaje de ¿por qué vacunamos a las mujeres embarazadas de determinadas situaciones para proteger a ese recién nacido? Y le decís, tiene que estar vacunada para la gripe, tiene que tener la triple bacteriana acelular y todos nosotros estamos vacunadas por lo que es la triple bacteriana. Sin embargo, se insiste con esa vacunación porque tenés que repicar el título de anticuerpos para que haya cantidad suficiente como para que el pasaje transplacentario pase al feto una cantidad relativa, porque no todo lo que está en la madre pasa al 100% al feto. Claro. Entonces tenés que aumentar el número para que pase un número lógico de protección para ese recién nacido. Eliana, ¿qué importancia tiene la lactancia materna a nivel anticuerpos para transmitirle al bebé? Para cualquier. Sí, pero en este caso puntual, con para COVID cualquier. o sin COVID, ¿no Pero es cierto? particularmente te pregunto de COVID, con aquellas mujeres que han estado con la enfermedad y aquellas que han sido inmunizadas con vacunas. Bueno, con la enfermedad eso está probado y se ha observado que las mujeres con enfermedad, bueno, viste que también todo depende de si los enfermos graves hicieron anticuerpos y los que fueron muy leves no han desarrollado anticuerpos, ¿no? O sea, primero que la mujer tenga un anticuerpo suficiente circulante. De eso se comprobó un pasaje transplacentario al feto y el bebé nació con anticuerpos. Eso está estudiado, que hay pasaje transplacentario. Permíteme una pequeña pregunta para la doctora. ¿Es posible obtener leche de madres que han tenido COVID o que están inmunizadas para dárselas a bebitos de mamás que no hayan tenido COVID o que no hayan estado vacunadas? ¿Se entiende? No creo que la leche, por todo el sistema de pasteurización que tenés que hacer, porque uno no puede sacar leche de una madre y ponérsela a otra en forma directa, sino que tenés una cantidad de medidas de seguridad, por infección, etcétera, etcétera. Si hubiera un anticuerpo circulando, pudiera estar en la cantidad suficiente como para que le sirva a otro bebé. Sinceramente, esa pregunta, si no te la puedo contestar, habría que buscar realmente información. Era buena igual, era buena la intención. Sí, seguramente que sí.